De nuevo aquí en La Filosofía en Canal, ahora comenzando el capítulo 5 de nuestra reflexión sobre la sociedad capitalista. Hoy vamos a iniciarnos en la comprensión de dos nuevos conceptos, dos clases de plusvalor distintos, podríamos hablar, que son lo que llamaríamos con Marx el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Para empezar, hace falta advertir que el sistema de producción capitalista es un sistema que le ocurre algo especial, y es que no puede detenerse, que no puede pararse. O dicho de otra manera también, que no puede dejar de crecer. Y además que necesita acelerarse vertiginosamente, cada vez más. Esto es una cosa, por cierto, que no le ocurre al ser humano en sí mismo. El ser humano, cuando ya tiene bastante, se para y descansa. Y además, a veces, prefiere ir despacio que ir deprisa. El capitalismo no es así. El capitalismo es un sistema que necesita acelerarse todos los días y crecer todos los días. Esto es lo que constantemente es la preocupación de todo el mundo económico, de todo el mundo de las páginas de los periódicos de economía, ¿no? Crecemos un 3% o estamos muertos. China crece un 10% y nos echamos a temblar. Todo tiene que crecer. Crecemos continuamente. Y además, todo tiene que ir cada vez más deprisa. No es suficiente el 3G, hace falta el 4G, después hace falta el 5G. Todo tiene que acelerarse. Es muy importante advertir que esto no es una necesidad humana, una necesidad propia de la esencia del ser humano o de la naturaleza del ser humano. Es una necesidad que es propia del sistema de producción capitalista y que otros sistemas de producción, por ejemplo, no han tenido. Ha habido sistemas que han podido permanecer estancados durante muchísimo tiempo sin crecer, sin necesidad de crecer. Si resumimos el ciclo del capital tal y como es habitual, dinero, mercancía, dinero prima, siendo D prima mayor que D, la clave está en comprender que al día siguiente la fábrica no puede permanecer en la misma situación. No podría el capitalista, pues por ejemplo, invertir el mismo dinero que el día anterior, pasar por el mercado y por la producción, como ya sabemos, y obtener otra vez la misma cantidad de dinero prima que el día anterior. Y al día siguiente volvería a hacer lo mismo. Dinero, mercancía, dinero prima. No. El capitalista está compelido por las leyes de la competencia a reinvertir lo ganado en la empresa. Está compelido a que si D' es mayor que D, al día siguiente tiene que abrir la fábrica no con D, sino con D'. De tal manera que la situación sería más bien representada de esta forma. Dinero, mercancía, dinero prima, mercancía, dinero dos primas, mercancía, dinero tres primas. Es decir, el negocio tiene que crecer. Tiene que aumentar. Esto es lo que se llama la reproducción ampliada de capital. Es una de las leyes de la producción de plusvalor, precisamente. Una de las leyes de la producción de ese extraño producto del que estábamos hablando, que tiene sus propias necesidades a veces bastante misteriosas, es que no se puede producir hoy el mismo plusvalor que ayer. Hace falta producir más. Hace falta producir más. De lo contrario, se puede decir que la fábrica va a pique porque la competencia se la come. Esto es lo que nos hace comprender, en primer lugar, que el metabolismo interno del capital, el metabolismo interno de la producción de plusvalor, como hemos visto, obliga al propio capitalista, en principio, a ser pobre como una rata, porque todo lo que gana de más, todo el plusvalor que consigue convertir en dinero, no tiene más remedio, compelido por la presión de la competencia, a reinvertirlo al día siguiente para que crezca su empresa. Este retrato del capitalista austero pues tuvo su éxito fundamentalmente pues en el mundo del protestantismo. Podríamos distinguir entre el capitalista católico y el capitalista protestante. Un poco en broma podríamos decir que el capitalista católico siempre tiene algo de derrochador, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque, para empezar, en el calendario católico pues hay muchas festividades, está todo lleno de festividades, plagado de festividades, y en las festividades pues lo que se hace pues es pecar, cosa que para los católicos no es muy grave, porque los católicos pueden confesarse, podríamos decir, ¿no? Es decir, el católico puede pecar durante la fiesta de San Jerónimo, confesarse el lunes y volver a pecar en la fiesta de Santa Marta el fin de semana siguiente, ¿no? El protestante no, porque está predestinado a salvarse, a condenarse según le haya tocado en suerte por la gracia de Dios, de tal manera que no. Vive vigilándose a sí mismo todo el tiempo para no ver signos de su condena, de tal manera que, bueno, tiene mucha más tendencia a no pecar tanto, y como los pecados, como bien se sabe, pues cuestan dinero, pues está en mejores condiciones para reinvertir dinero en la fábrica.
Es un poco en broma, pero es un poco así, ¿no? O sea, la diferencia entre D' y D, ese incremento de dinero, el católico puede gastárselo en orgías y en farlopa y luego se confiesa, pero claro, la empresa no va bien porque todo ese dinero se le ha retraído como posible inversión a la empresa. El protestante no, el protestante ni fuma, ni bebe, ni hace orgías, ni tiene festividades. Lo primero que hizo el protestantismo fue suprimir las festividades del calendario. Con lo cual, bueno, pues todo, se puede decir, todo el metabolismo del capital funciona a las mil maravillas bajo el signo del protestantismo, puesto que de alguna manera todo el dinero excedente va a parar a la reproducción ampliada de capital. Esto no es exactamente así y el propio Marx lanza alguna broma al respecto en El Capital. Es decir, esta idea protestante de que el lujo es un robo a la función, de que el lujo del capitalista es un robo a la función del capitalista, puede que no sea tan cierta desde un cierto punto de vista, porque veamos, es verdad que esta situación que hemos visto en el esquema, siempre las primas van siendo reinvertidas cada día en la fábrica, podría ser más rentable si en lugar de invertir D', invirtiéramos al día siguiente D3'. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pidiendo créditos. Y ahí está todo el asunto. Quizás ahí el lujo cumple una cierta función. ¿Por qué? Habíamos dicho, el capitalista católico, todo lo que gana de más, la diferencia siempre entre D' y D, se lo gasta en orgías y farlopa. Luego se confiesa y a seguir para adelante, ¿no? El protestante, en cambio, lo reinvierte todo. Siempre reinvierte la D' entera. Pero claro, es que el católico puede hacer una cosa mucho mejor, que es conseguir créditos y al día siguiente, en lugar de reinvertir D', invertir D' 2 veces prima, ¿no? Invertir mucha más cantidad de la que ganó el día anterior. ¿Cómo lo consigue? Hombre, pues consiguiendo créditos. Y dices, bueno, ¿y por qué no los va a conseguir también el protestante? Hombre, pues porque ¿quién se va a tratar con un ser que es pobre como una rata? Un ser austero que no va a orgías y no toma farlopa. ¿Cómo consigues invertir créditos? Pues invitando a los banqueros a orgías y farlopa, ¿no? Es decir, que bueno, el católico incluso pues podría en este sentido pues salir mucho mejor parado que el protestante. En cualquier caso, da igual, porque no es esto lo que nos importa, sino una peculiaridad que también nos tiene que dar que pensar. La necesidad estructural de la reproducción ampliada de capital, es decir, de crecer todos los días, hace que en realidad ni siquiera el capitalista pueda optar demasiado por ser católico o por ser protestante. Será una cosa u otra y al final el resultado va a ser bastante parecido, porque en cualquier caso la compulsión a invertir es tan grande que se buscarán créditos de la manera que se puedan buscar. Lo interesante es ver que el metabolismo de la reproducción ampliada de capital es tan compulsivo que ni siquiera tenemos la opción de ser católicos o protestantes. Seremos católicos o seremos protestantes, en cualquier caso habrá que conseguir créditos como sea. Y cada uno se las apañará como pueda, con orgías, invitando a banqueros. Bueno, se trata de montar una sociedad de confianza. Nadie le da un crédito a una persona que ha dejado aparcado un Vespino en la puerta del banco. Si quieres conseguir un crédito de muchos millones, pues tienes que dejar un Audi último modelo, ¿no? Bueno, pues entonces el lujo también cumple su función. Así es que podríamos decir, los pobres capitalistas se sacrifican por el bien de su fábrica, teniendo Audis, teniendo orgías, teniendo farlopa, teniendo grandes comodidades, pistas de golf y en piscinas particulares. Esto es una especie de sacrificio que el capitalista hace robándole dinero a su función para poder conseguir créditos y que su función salga todavía mejor. Pero lo importante es crecer. Lo importante es crecer. No podemos fabricar hoy la misma cantidad de plusvalor que fabricamos ayer. Hoy hay que fabricar siempre más. De lo contrario, la producción de plusvalor quiebra, podríamos decir. No es que, por ejemplo, como podría ocurrir con un agricultor que fabrica manzanas, cuando ya tiene muchas manzanas pueda pararse a descansar. No. El problema está en que bajo condiciones capitalistas, si te paras a descansar, quiebras. Y entonces ya lo que va a haber no va a ser descanso. Lo que va a haber va a ser paro y en todo caso la quiebra de la empresa y una serie de desastres económicos a la que llamaremos crisis. Así pues, no es extraño que el capitalista esté máximamente interesado en hacer crecer la producción de plusvalor. ¿Y cómo se puede hacer esto? O bueno, ya lo hemos visto, ampliando la empresa. Pero esto no es suficiente, también hay que ampliarla bien. Hace falta ampliarla de tal manera que la producción de plusvalor sea cada vez más eficiente. ¿Cómo hacer crecer el plusvalor?
Bueno, pues básicamente hay dos sistemas a los que vamos a llamar el sistema de producción de plusvalor absoluto y el sistema de producción de plusvalor relativo. Lo vamos a ver a continuación. Recordemos la jornada laboral. Nuestra jornada laboral de 12 horas, donde teníamos 7 horas de trabajo necesario y 5 horas de sobretrabajo. Si en lugar de 5 horas de sobretrabajo quisiéramos tener 6 horas de sobretrabajo, hay un sistema, lógicamente, que parece bastante evidente, y es ponerle una hora más a la jornada laboral. Si la jornada laboral fuera de 13 horas, pues efectivamente habría 7 horas de trabajo necesario y 6 horas de sobretrabajo. Ahora bien, esto tiene un problema. Esto es lo que llamaremos producción de plusvalor absoluto, el alargamiento de la jornada laboral o también el aceleramiento del ritmo de la cadena productiva, que el resultado es el mismo, se podría ver fácilmente, ¿no? El problema es que el ritmo no se puede acelerar indefinidamente porque los obreros no pueden funcionar más allá del límite de unas determinadas fuerzas físicas finitas y tampoco se puede alargar la jornada laboral indefinidamente porque el obrero se te queda dormido. O bueno, se estropea de esas maneras que dijimos, ¿no? Te monta una huelga, un sindicato, en fin, no sé. La lucha sindical no siempre te permite alargar la jornada laboral por encima de un determinado límite, pongamos por ejemplo en este caso 12 horas. Por tanto, ¿hay algún otro sistema de aumentar el plusvalor? Sí, y es lo que vamos a llamar la producción de plusvalor relativo. Si consiguiéramos desplazar la sirena estructural esta de la que hemos hablado capítulos atrás hacia la izquierda, es decir, si consiguiéramos reducir el tiempo de trabajo necesario del obrero, las horas de plusvalor consiguientemente aumentarían sin necesidad de aumentar la jornada laboral. Es decir, si consiguiéramos que el valor de la fuerza de trabajo fuera menor de 7 horas, esta línea, al desplazarse, liberaría más y más cantidades posibles, potenciales, de sobretrabajo. Por supuesto que el mismo efecto conseguiríamos si pudiéramos pagar menos al obrero de lo que vale su fuerza de trabajo, pero hemos dicho que no íbamos a presuponer esto porque esto es algo que nos haría estar estudiando a los capitalistas estafadores, sino a los capitalistas a secas. Y queremos presuponer que el capitalista es sencillamente un capitalista y no además un estafador, ¿no? Y luego, por otra parte, puede ser estafador de forma excepcional, pero la propia competencia, el propio equilibrio del mercado de trabajo tampoco te lo permite serlo de forma continuada todos los días, ¿no? Es decir, vayamos a una situación normal, el capitalista tiene que pagar al obrero el valor de su fuerza de trabajo y, sin embargo, conseguir desplazar la línea que separa el trabajo necesario del sobretrabajo cada vez más hacia la izquierda. No hay más que una escapatoria, que es reducir el valor de la fuerza de trabajo. Reducir el valor de la fuerza de trabajo significa, como sabemos muy bien, reducir el valor de los productos que el obrero ha introducido en su cesta de la compra, incluida la factura de la luz, la factura del gas, la renta del alquiler, en fin, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que contabilizamos como el valor de la fuerza de trabajo, como la cantidad de trabajo cristalizada en que la fuerza de trabajo se reproduzca, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene que disminuir de precio. Disminuir no de precio, que también, sino de valor, disminuir de valor. ¿Y cómo conseguimos reducir el valor de los productos? Aumentando la productividad. Aquí está la clave. Cuanto más aumenta la productividad, más baratos salen los productos porque su valor disminuye. Porque cada producto, al aumentar la productividad, lleva menos horas de trabajo cristalizado, coagulado en su interior, podríamos decir, ¿no? Si conseguimos reducir el valor de la fuerza de trabajo, habremos conseguido como efecto colateral aumentar las horas de plusvalor. Y este aumento de la productividad pues es otro de los imperativos para la producción de plusvalor en general, que en este caso sería la producción de plusvalor relativo. Es por eso por lo que el capitalista, y mejor dicho el sistema entero, el sistema capitalista, está obligado a aumentar todos los días la productividad del trabajo. Aumentar todos los días la productividad del trabajo supone ir dando mayor margen a las horas de sobretrabajo que están a la base del plusvalor. Por eso el capitalismo no solamente no puede detenerse, no puede pararse, no puede ralentizarse, sino que está obligado más bien a intensificarse, a aumentar todos los días la productividad del trabajo, a revolucionarse tecnológicamente a diario para que la productividad del trabajo sea más eficaz, más eficiente, de tal manera que se pueda ir reduciendo el valor de los productos que están a la base de la reproducción de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo. Es una manera de producir plusvalor relativo.
Así es que salgamos otra vez de la caverna, y vayamos de nuevo otra vez a este mundo que hemos llamado el mundo de las estructuras. Ahora resulta que la maquinaria y la industria, los avances tecnológicos, dejan de ser lo que parecen y se convierten en otra cosa muy distinta. Nosotros, como seres humanos, en nuestra caverna particular, a la que tenemos derecho y a la que además tenemos bastante aprecio, vivimos la maquinaria, como la tecnología en general, desde los tiempos primitivos, como un procedimiento de ahorrar trabajo. Ahora, de pronto, ya no es así. Bajo las condiciones capitalistas, la maquinaria es un procedimiento de producir plusvalor relativo. Por tanto, es un procedimiento de aumentar la producción de plusvalor. Es de alguna manera el motor interno de la reproducción ampliada de capital. Es la ocasión para acelerar la marcha. Desde un punto de vista humano, la maquinaria debería haber ahorrado trabajo a la humanidad, como la tecnología en general, de hecho, siempre ahorró trabajo a la humanidad y por tanto debería haber producido ante todo descanso humano, ocio, que de alguna manera podría haber sido utilizado de una manera o de otra. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Nunca, como durante los tiempos de la revolución industrial, la humanidad estuvo tan sometida y esclavizada por el yugo del trabajo. Ocurre todo lo contrario de lo que se podría esperar. La maquinaria introduce una necesidad, la necesidad de la producción de plusvalor relativo acelerada, en la que las distintas ramas del capital compiten desesperadamente entre sí por acelerar la marcha. Es como una inmensa rueda en la que corre un ratón. Los capitalistas corren cada vez más deprisa para correr aún más deprisa. Se produce más plusvalor para producir todavía más plusvalor. Esta rueda no deja de girar y de acelerarse. Esto lo cambia todo. Cada vez que una empresa introduce una mejora técnica para producir con más eficiencia, todas las demás empresas se ven aplastadas por su poder productivo, de tal manera que todas ellas intentan compensar con la producción de plusvalor absoluto, alargando la jornada laboral, intensificando el trabajo, esta competencia que tienen perdida a la hora de fabricar plusvalor relativo. Al mismo tiempo, algunas fábricas quiebran y entonces se genera paro. No descanso, sino paro, que no es lo mismo. Eso que para nosotros podría ser descanso en nuestra caverna particular, sin embargo en el mundo de las estructuras aparece determinado y definido como paro. Al mismo tiempo, cada vez que una empresa introduce una mejora tecnológica que dobla, por ejemplo, su productividad, sabe que tiene los días contados, que tarde o temprano, pues podríamos decir que el espionaje industrial acabará por descubrir o por copiar su nueva tecnología y todo el mundo acabará estando en la misma situación y se le habrán acabado las ganancias extraordinarias que podría obtener durante este periodo. ¿Cómo alargar este periodo en el cual las ganancias extraordinarias están enriqueciendo a la empresa? Un año de margen en 3 años. Pues, por ejemplo, poniendo 3 turnos en la fábrica, de tal manera que se produzca mucho más de lo que se producía antes. Y de forma, por supuesto, mucho más acelerada. ¿Cómo alargarlo todavía más? Pues recurriendo, además de a la producción de plusvalor relativo, en la cual en este momento tenemos ventaja, a la producción de plusvalor absoluto. Es decir, ¿cómo alargar el tiempo finito que nos queda? Pues alargando la jornada laboral, intensificando la velocidad del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por una parte y por otra, todo el mundo está trabajando mucho más. La empresa que ha inventado la nueva tecnología, porque le queda poco tiempo por explotar esta ventaja comparativa. Las empresas que están machacadas por el poder de la competencia en estos momentos, porque no tienen más remedio que acelerar la producción para ponerse a la altura. Es decir, todos, unos y otros, toman como decisión trabajar más y más deprisa. ¿Y todo por qué? Precisamente porque ha habido una maquinaria que teóricamente tendría que haber ahorrado trabajo a la humanidad en su conjunto. Tenemos que desengañarnos. La maquinaria, bajo condiciones capitalistas de producción, no es un instrumento para ahorrar trabajo a la humanidad. Es un instrumento para acelerar la producción de plusvalor relativo y, por tanto, para trabajar más y más deprisa. Antes decíamos que las manzanas, o la mantequilla o los misiles, bajo condiciones capitalistas, no eran ni manzanas, ni mantequilla, ni misiles, sino plusvalor con forma de tales cosas. Ahora decimos que la maquinaria, bajo condiciones capitalistas de producción, no es lo que parece. Tampoco es propiamente un instrumento para ahorrar trabajo a la humanidad, sino todo lo contrario. Un instrumento para la fabricación de plusvalor relativo que impone sobre el ser humano una necesidad de trabajo acelerado como jamás se había visto en la historia de la humanidad. Bajo estas condiciones, la maquinaria no produce descanso, no produce ocio para la humanidad,
Produce trabajo excesivo por un lado y en todo caso, por el otro lado, produce paro. Pero claro, no es lo mismo estar parado que estar descansando. Tampoco es lo mismo estar parado que tener ocio. Ocio, ese ocio que habíamos visto que era uno de los requisitos fundamentales para la vida republicana. Paul Lafargue, uno de los yernos de Marx, se casó con la hija de Marx, Laura Marx, definió en un magnífico libro o articulito, podríamos decir, que se llamó El derecho a la pereza, definió precisamente el comunismo como el derecho a descansar, como el derecho a la pereza, como el derecho al ocio de la humanidad. Porque lo que se trataba era, ante todo, según él, de parar la rueda de ratón, esta rueda de ratón que se acelera cada vez más y de la que hemos estado hablando. Se trataba de que el comunismo devolviera a la humanidad la posibilidad de utilizar la tecnología, la maquinaria, los instrumentos técnicos revolucionados como una ocasión para producir descanso y ocio. La mejor definición de comunismo que se haya dado jamás. El derecho a la pereza de la humanidad. El derecho a descansar. El derecho a utilizar la maquinaria para ahorrarse trabajo. El derecho a que la maquinaria vuelva a ser lo que tendría que haber sido siempre. Una manera de ahorrar trabajo a la humanidad. De ahorrar trabajo a la sociedad. Y en este sentido, el comunismo debería de haber sido pensado como la gran ocasión que tenía la humanidad para aprovechar todo el desarrollo industrial, para liberar un potencial de ocio, en principio ilimitado, que podía proporcionar la industria, para dedicarlo a los fines de la vida republicana, que podríamos señalar como esos fines. Podríamos definir como esos fines en los que la humanidad persigue algo por sí mismo. La ciencia, el derecho, el arte, la poesía, el amor. Es decir, todo aquello que políticamente resulta interesante por sí mismo y no en función de otra cosa. Es lo contrario de la definición de vida económica, que siempre es perseguir medios para conseguir fines, que a su vez son medios para otros fines. Pues todo eso que podríamos llamar el reino de los fines en sí, de los fines en sí mismos, pues podría ser cultivado desde eso a lo que hemos llamado ocio. Y ese ocio es la gran potencialidad que nos ha brindado precisamente la industria, la maquinaria, la tecnología, el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas que efectivamente ha venido acompañado del capitalismo, pero es que el capitalismo nos ha impedido aprovecharlo. Existe en El Capital un magnífico texto de Marx que nos resume muy bien la situación. Vamos a leerlo. Nos dice Marx: un negro es un negro, solo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar, solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital. En tanto que máquina, ahorra esfuerzos a la humanidad y la libera del imperio de la necesidad. En tanto que capital, alarga la jornada laboral e impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales. Esto da una lección de pensamiento estructuralista. Un negro es un negro. Una persona de color, diríamos ahora, es una persona de color. Solo bajo determinadas condiciones se convierte y se convirtió en un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar y en principio es una buena idea, es una manera de ahorrar trabajo a la humanidad, exactamente igual que una lavadora, un electrodoméstico, una nevera, en fin, no sé, una batidora. Son maneras de ahorrarnos trabajo que tenemos los seres humanos porque las hemos inventado para ello. Sin embargo, bajo condiciones capitalistas no son eso. Hemos visto, son instrumentos para la producción de plusvalor relativo. Una máquina de hilar ahorra trabajo a la humanidad. Naturalmente que si de pronto inventamos una maquinaria que te permite doblar la producción de camisas, por ejemplo, pues podríamos imaginar un sistema que inmediatamente congregara al Parlamento para que el Parlamento decidiera si nos convenía seguir trabajando lo mismo para tener el doble de camisas entonces, o, no sé, empezar a trabajar la mitad y seguir teniendo las mismas camisas que antes, ¿no? Esto era el sueño de Paul Lafargue. Eso es precisamente lo que Paul Lafargue llamó comunismo, ¿no? La posibilidad de aprovechar parlamentariamente los avances de la productividad. Bajo condiciones capitalistas no es así. Si una empresa inventa una máquina de hilar que le permite doblar la producción de camisas, lo que va a ocurrir va a ser que toda la competencia va a estar desesperadamente produciendo camisas a una velocidad vertiginosa para poder resistir la crisis que ha provocado ese invento tecnológico. Y al mismo tiempo, el Inditex de turno que haya inventado esta forma de producir camisas a troche y moche, pues estará intentando doblar, triplicar su ventaja comparativa, pues naturalmente acelerando el ritmo de producción y diciendo a sus empleados: oye, mira, la cosa va bien, esto no va a durar siempre, si seguimos trabajando habremos conseguido imponernos en el mercado de las camisas.
Al mismo tiempo, los otros están diciendo también lo mismo, están diciendo en definitiva a sus empleados: esto va mal, esto va fatal, hay un Inditex por ahí produciendo camisas a troche y moche, necesitamos trabajar más para poder resistir y no quebrar, ¿no? En definitiva, todos, unos y otros, están diciendo a sus trabajadores: trabajar más, trabajar más, trabajar más, más y más deprisa, más y más deprisa. Y bueno, vamos a ir terminando ya este capítulo, que ya nos ha quedado un poco demasiado largo y que nos ha permitido pues llegar a algunas conclusiones más sobre las que ya teníamos ganadas. Estuvimos viendo que una manzana es una manzana en el mundo de las necesidades humanas, pero no es una manzana en el mundo de las necesidades del capital. En el mundo de las necesidades del capital, una manzana es ante todo plusvalor, quizás con forma de manzana. Ahora bien, acabamos de ver que la maquinaria, bajo condiciones capitalistas de producción, los desarrollos tecnológicos, los desarrollos científicos, bajo condiciones capitalistas tampoco son lo que parecen ser. En el mundo de las necesidades humanas, la maquinaria debería de haber ahorrado trabajo para la humanidad y brindado a la humanidad un tiempo de ocio para la República. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. La maquinaria ha impuesto a la humanidad el yugo del trabajo excesivo y del trabajo acelerado. La necesidad de trabajar más y más cada día, y además en una escala creciente y ampliada. Una escala que además va a amenazar inevitablemente con los límites finitos de un planeta redondo que no crece al mismo tiempo que crece su economía. Esto es La Filosofía en Canal, y como todos los días pues os invitamos a suscribiros para poder seguir el curso y para poder mandar vuestros comentarios y sugerencias.